Es una comunidad que resurgió con la repoblación de familias migrantes y desplazados por la guerra. La organización, el compromiso comunitario y las experiencias de dolor en común los llevó a reconstruir un lugar por el que sienten fuertes arraigos que les ha permitido construir una nueva etapa en sus vidas. Hemos estado organizados siempre, desde que comenzó, que se hizo la repoblación acá de las personas, siempre se han ido formando comités, directivas, y a través de eso pues se ha ido el desarrollo, la organización, porque sin el desarrollo no se da si no estamos organizados. A veces las arrugas que tiene uno pues son las experiencias, ¿verdad? Son las líneas de los cuadernos que se escriben. Cuando yo era una niña era feliz, vivíamos en una casa grande. Bueno, yo la veía grande quizás porque mi familia era grande. Mis papás, mis hermanos, hermanas, jugábamos todos felices. Pero un día así, de la noche a la mañana, todo cambió. Que exista verdad, justicia y reparación, porque muchas de las víctimas ya se murieron, se están muriendo, se han ido con el duelo de no poder tener, al menos saber la verdad de dónde quedaron sus hijos, sus seres queridos, de dónde terminaron sus mejores años de vida con ese duelo, con ese dolor. Y así muchos estamos en esa expectativa esperando que ese momento llegue, ¿va? Marta Guerrero, 81 años, originaria de San Agustín, Usulután. Vine 2 años antes del cese de juego, de los acuerdos de paz. Aquí eran montañas. Aquí él con machete, mire, con cumas, chapodando, arreglamos el solar. 4 familias habían más, de ahí no había más. Ya de ahí venimos nosotros. Vino un señor llamado Humberto, un señor llamado Agustín, y ya empezamos a llenar aquí, bien tranquilos, porque los hombres hacían milpas, cuzuqueando, garrobeando, pero mire, ahí estaba la comida para los hijos. Arcadia Montano, 47 años, originaria de la zona norte de Tecoluca, San Vicente. Yo vine a dar en el 90, aquí a San Carlos. Fui de la como segunda fase de las familias que estábamos repoblando aquí la comunidad, porque primeramente solo vivían como 13 familias y luego pues mi mamá vino a dar aquí a este lugar. Sandra Navarrete, 64 años, originaria de Jiquilisco, Usulután. Aquí no había calle encementada, así como está ahorita, era rústica, eran veredas las que habían y no había agua potable, había agua de pozo, uno limpiaba los pozos para beber agua ahí. Y habían varios niños pequeños, muchachos, así por el estilo. Y se trabajaba con ellos aquí sembrando maíz, que cualquier cosita, que a veces sacando leña para vender, haciendo los pantes de leña, para poder sobrevivir la vida, ¿vea? Porque no había en ese momento un trabajo estable, ¿me entiendes? Un desarrollo. Arnoldo García, 55 años, originario de San Juan Nonualco, La Paz. Esta zona yo la conocí durante el conflicto armado. Mi hermana es nativa de aquí. Yo conocía remotamente por una vez que viajamos con mi hermana, pero luego durante el conflicto sí nos movimos aquí. Y muchos de los compañeros que estábamos lisiados allá y que nos conocimos, tomamos la decisión de mantener el vínculo de compañeros en esta zona y muchos, de la mayoría, muchos no son originarios, no somos originarios de aquí. Pero sí
conocimos la zona durante el conflicto y nos pareció interesante venir aquí, ya que en mi lugar de origen, ya yo no tenía un vínculo, un arraigo, ya había perdido ese arraigo. Sin embargo, las familias que estaban aquí nos recibieron a nosotros, a las comunidades que llegamos, porque llegamos varios a diferentes comunidades, La Sabana, Santa Marta, Las Anonas, varios se ubicaron en diferentes comunidades, nosotros que nos quedamos aquí. Pero después, con el trabajo que se fue haciendo, se pidió la clínica. Fuimos nosotros a la departamental de allá, de San Vicente. Varias personas, a veces todos sucios, metíamos al charco de agua y la gente los quedaba viendo, pues iba humildemente. Y la escuela también, fíjese. La clínica, la escuela, la luz eléctrica, todo eso. Se ha luchado para ver que hubiera un desarrollo aquí en esta comunidad. Después ya que se firman los acuerdos de paz y entran un montón de organizaciones aquí, ¿verdad? A la zona entraron muchas a trabajar con diferentes programas y entra Provida con la parte de salud, a capacitar los promotores comunitarios, entra CIDEC con la parte de educación inicial y pues los círculos de alfabetización, la nivelación, y entra PEDECA con la parte de salud bucal, y así entraron muchísimo. Entonces, pero siempre venían, y yo era de la junta directiva, a pesar de bien cipota, yo era de la junta directiva aquí en San Carlos. Cuando llegamos, digamos, apoyamos en la actividad social, en la actividad productiva, en la organización, y eso nos permitió a nosotros seguir en la dinámica social de irnos insertando de la mejor manera en la vida cotidiana de la comunidad, digamos. Por ejemplo, los que estuvimos en Cuba organizativamente conocimos de esa organización, no aprendimos algo que no fuera para la vida social y productiva. Los que estuvieron refugiados en Nicaragua, estuvieron refugiados en Panamá, que estuvieron refugiados en Honduras, los que estuvieron migrados internamente, también vivieron una organización. Hay esa raíz orgánica en la vida de los refugiados y de los que de alguna manera estuvimos en lugares concentrados y que se mantuvo esa disciplina, por decirlo así. Fue más que una organización, una disciplina de la gente de mantener ese espíritu de lucha colectiva. Aquí está una asociación de mujeres rurales, ASMUR. Bueno, ese movimiento de primero se les enseñó a leer y a escribir, a firmar, a poder leer lo que ellos les podían dar para que no firmaran cualquier cosa, para que ellas aprendieran a superarse en su trabajo, en un pequeño trabajo de algún negocio en que se haya de cortar tomates y contarlos y ver cuánto salen, ¿va? Todo eso, de eso se trató, de darles clases a las personas de mujeres, pues, para que ellas aprendieran, porque no habían mujeres especialistas, pues sí, en estudio, ¿va? Que tenían un nivel de estudio, no. De allí comenzó el proceso, todo eso, de la organización, y se fue creciendo. Las compañeras que murieron en el proceso, pues para que nosotros estemos ahora aquí sentados como estamos hablando, ¿verdad? Ellas dieron su vida, ¿verdad? Dieron su sangre, fallecieron sus hijos, toda una familia completa, ¿verdad? Uno inició esa etapa de la vida nuestra, digamos,
con la familia, llegamos con la familia, pero luego retornamos sin la familia. Sin embargo, construimos una nueva familia, digamos. La población adulta de San Carlos Lempa fue marcada por la organización comunitaria, por la violencia, los traumas de la guerra y por el deseo de que sus hijos y nietos crecieran y vivieran en un ambiente de paz y de mejores oportunidades para desarrollarse. Cuando mi mamá apareció, pues yo sentí alegría que iba a aparecer toda mi familia, pero de repente ella los empieza a contar y dice que mi papá había muerto, mis 3 hermanos varones habían muerto también, que solo ella pues había salido. Y bueno, o sea, como los años pasan y como le digo, aunque pasen 10, 15 años, cuando a uno le dicen que es un ser querido, siempre duele, duele mucho. ¿En la guerra usted perdió algún hijo o una hija? Hija. Y un primo. No, ella se la llevaron. Como un guerrillero se enamoró de ella. Ella no quería acompañarla. Y ya no volvió. Como ella era hacía mi muchacho, te la miro a ella. Lo único que eran los ojos azules y los labios chapuditos. La amarró con un lazo y se la llevaron. Y porque hablé yo por ella, me llevaron a mí también. Me tuvieron 11 días en el monte. Y ya mi hija ya no me la dieron. Dicen que el baboso le dijo, no vas a dar milla tal por cual, no vas a dar ni para otro. Está bien, dicen que le dijo ella, 2 balazos le metió. Y lo enterraron, dicen, a ver a dónde. Me pegaron unos garrotazos en el lomo a mí también, pero no me dolieron, algo que me dolió mi corazón cuando me llevaron a mi hija. Éramos solo yo de niño en esa época, 3 hermanas, 2 niñas y la mayor que aún vive, y mi mamá y mi papá. En ese operativo hasta hoy seguimos en la duda si es que murieron o desaparecieron o como no sabemos todavía. En esa lógica estamos porque fue la masacre de Peñas que leemos en la guinda del 4 de junio del 81. Pierdo mi familia, mi mamá y 2 hermanas, las 2 hermanas menores. O sea, aún de ellas todavía no tenemos ni nada que nos diga que fueron asesinadas ahí, que fueron desaparecidas o llevadas por el ejército en ese operativo hacia un lugar, pero hasta hoy no hay mayor información. En esa masacre ahí murieron cerca de más de 300 personas. La pérdida de las familias también los ha unido en comités de víctimas y desde ahí se organizan conmemoraciones para recordar lo ocurrido en la guerra, como la masacre Llano de la Raya, donde fueron asesinadas en promedio 600 personas. Y allí partieron, la gente venía como en columna, partieron la columna, ¿verdad? Algunos pudieron salvarse, pero fueron pocos y el resto los encerraron en este terreno. Sí. Y entonces allí iba mi mamá, mi papá, era un señor ya bastante anciano mi papá, ¿verdad? Mi mamá, mi hermana que tenía dos hijos, ¿verdad? Mis 3, 4 hermanos varones que estaban pequeñitos. Como usted sabe de que en los tiempos de antes la familia tenía un montón de hijos, ¿va? Entonces mi papá tenía como 2 varones, 3 varones parece que éramos, y pues allí cayeron también. De alguna manera estamos recordando a nuestros seres queridos y que de alguna manera la gente
se dé cuenta de lo que sucedió, ¿va? Porque es una memoria que debemos de recordarla, ¿verdad? Y que si no la estamos recordando, pues es posible que la podamos hacer, se pueda repetir, ¿va? Así como estamos. Y es necesario de seguir impulsando este tipo de conmemoraciones. San Carlos Lempa pertenece al municipio de Tocoluca en San Vicente. Solo en ese territorio hay documentadas 33 masacres. Entre ellas está la que conmemoran los familiares junto al Comité de Víctimas. ¿Qué tiene en común la comunidad de la memoria de estos refugiados? Es que perdieron a un ser querido, compartieron un momento de huida y de dolor, una experiencia vital que les hace recordar unos hechos violentos y sobre todo generan unas prácticas de memoria que les dan un sentido al actual lugar donde habitan, que es decir, las comunidades repobladas. Entonces, en ese sentido, las conmemoraciones tienen en su capacidad de cíclica de cada año, estar recordando, les dan un sentido de arraigo, que fue lo que perdieron durante la huida, durante el refugio, y ahora les es necesario construir durante la repoblación, que es donde han decidido vivir. ¿Sobre qué vamos a construir entonces el relato de la memoria? Vamos a construir el relato de la memoria a partir de la valoración de la persona como dignificación de la persona, ¿verdad? Como el primero de los derechos humanos. Eso es importante porque también dignificar a la víctima es reconocer a quien perdió a un familiar, reconocer la historia de quien lo vivió. Entonces, esa dimensión de humanidad de la persona y de dignificación de la persona, si no la tenemos, es doloroso para ella que se le reconozca, porque va a decir, lo mío es un testimonio, no es una mentira, no es una farsa. Si no se crea el entorno para reconocerme a mí como víctima, mi testimonio no va a tener quizá validez social. Primera lectura está tomada del libro del Éxodo. En aquellos días... Kenia Trinidad, 23 años, originaria de San Carlos Lempa. Mire, de la guerra yo la verdad que sé muchas cosas, pero como le digo, mi familia la sufrió en carne propia. Mi abuela, quien me creció, perdió a su esposo, perdió 3 hijos, y eso es muy duro. Mi mamá, ella nació en plena guerra, allá en el año 80. Kenia, quien es maestra de niños y niñas de prekinder, sostiene que el pilar de la comunidad ha sido la organización, y es a través de ese trabajo colectivo que han fortalecido el compromiso en favor de la memoria, búsqueda de la verdad y reparación. Que no decaigamos, que siempre luchemos por no olvidar la memoria histórica que tenemos en nuestro país. Es bien grande, fue una situación difícil, entonces yo pienso que no debemos olvidar porque es algo que vivió nuestras familias. Dichoso aquel que la familia no sufrió, pero los que tenemos una familia sufrida, que viene del conflicto armado, que perdimos familiares, por favor, pues tratar la manera de no olvidar, de ir conociendo poco a poco. Es bien importante que lo conozcamos porque así como están las cosas ahorita, así como vamos, o sea, vamos para atrás. Y como juventud debemos de luchar por conocer, por saber a qué nos vamos a enfrentar de aquí a más adelante. No esperar que me van a venir a dar mentiras, no esperar de que otra persona me venga a engañar con palabritas bonitas, con dinero, porque muchas veces hasta el dinero utilizamos para engañar a las personas. Los crímenes de la guerra quedaron impunes con la ley de amnistía que decretó el perdón y olvido. Dicha ley fue declarada inconstitucional 23 años después. El Estado salvadoreño se ha negado a crear una ley de justicia transicional pese a los esfuerzos de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos, quienes presentaron al menos 3 propuestas enfocadas en lograr certeza de verdad, memoria, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Claro que sí, la memoria no la debemos de dejar. La memoria tenemos que estarla repitiendo cada año, recordando a nuestros mártires, porque es lo único que nos queda para que no se vuelva a repetir esta situación que se dio en esas épocas. Irnos, como dicen, de este mundo, de esta tierra, con esa tranquilidad de que se nos hizo justicia, digamos, y que nuestro duelo terminó tranquilamente y que logramos ayudar de la mejor manera a que esta sociedad sea un poco más justa y solidaria entre todos, ¿no? A continuación, el editorial. Hoy vamos a hablar de la indiferencia y de los indiferentes, a propósito de los cientos de capturas injustas que se han cometido durante el régimen de excepción. Políticamente hablando, ser indiferente puede ser visto correctamente, pero humanamente no lo es, cristianamente mucho menos. Generalmente la indiferencia es producto de la cobardía, del miedo, aunque a veces la llamemos prudencia o ser cuidadosos. Lo normal es que guardemos silencio aunque sepamos que esa persona es acusada injustamente. Se ha normalizado no decir nada. Si no es conmigo o contra mi familia, mejor no meterse en nada. Y eso se ve correcto. Hasta que la violencia nos toca a nosotros, entonces somos capaces de comprender lo que otros sienten. La indiferencia, como dice Edmund Burke, escritor político y filósofo irlandés, es una definitiva puerta abierta hacia el mal. Fíjense que Dante Alighieri, en el tercer canto de la Divina Comedia, le pregunta a su guía hacia el infierno, a Virgilio, ¿qué son esos suspiros, gritos y llantos que retumban en el aire sin estrellas? Y Virgilio le contesta, vienen del antiinfierno, donde son castigadas las tristes almas que vivieron sin infamia y sin honor. Son los ignavos, almas que en vida no hicieron ni bien ni el mal, por su elección de cobardía. En esta misma línea hay un poema que se escribió durante el exterminio nazi y que se atribuye a varios autores. El poema está dedicado a la indiferencia de los intelectuales alemanes que no dijeron nada ante la llegada de Hitler al poder. El poema dice así: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque no era socialista. Después vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque tampoco era judío. Después vinieron por mí, pero ya no quedaba nadie que dijera algo. Realmente las consecuencias de la indiferencia pueden llegar a ser terribles. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidos a la entrevista. En El Salvador, el alto costo de los alimentos está afectando a las comunidades vulnerables y agravando la situación de la seguridad alimentaria en el país. Para hablar sobre esta problemática, hoy hemos invitado a Adalberto Blanco. Él es integrante de la Mesa por una Soberanía Alimentaria.
Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias por la invitación, a la orden. Adalberto, podríamos comenzar diciendo cuándo podemos decir que estamos enfrentando una crisis alimentaria y si esta pasa por diferentes fases. Sí, efectivamente, hay varias formas de clasificar el hambre, ¿no? Como los seres humanos siempre estamos intentando darle forma a las cosas. En la región se utiliza la clasificación CIF, que es la clasificación integrada para la seguridad alimentaria, y esta clasificación divide el hambre en 5 fases, ¿no? Siendo las 5 hambruna, ya una catástrofe de hambre, ¿no? Y siendo la fase 1 una fase mínima. En esta fase va aumentando gradualmente hasta que llegamos a una fase de hambruna declarada, ¿no? Muchas veces confundimos el hambre con esas imágenes de niños, de niñas desnutridas en huesitos, ¿verdad? Pero en realidad el hambre es mucho más allá. Empieza el hambre cuando no cumplimos las necesidades calóricas, nutricionales, necesidades elementales para la vida. Incluye la malnutrición en algunos casos, que no necesariamente es la desnutrición, sino también la malnutrición, ¿no? Entonces digamos que esa es la forma que en la región estamos midiendo el hambre. Y esto lo hacen las organizaciones o organismos internacionales, principalmente relacionados a la región, al SICA, Naciones Unidas, y los mismos gobiernos de Centroamérica. Adalberto, ¿cuál es la situación actual conforme a la seguridad alimentaria? Los últimos informes a los que hemos tenido acceso, estamos concluyendo que alrededor de 1 millón de personas, casi 1 millón de personas, o 990,000 para ser exacto, en El Salvador, están ya en una fase acentuada de inseguridad alimentaria o grave, es decir, que no están alcanzando el consumo calórico, nutricional que se necesita. Entonces es una situación que nos llama a la reflexión. Estamos hablando de 7-8% de la población que está en esta situación crítica ya, ¿no? ¿Esta población en qué zonas o departamentos del país están situadas? Digamos que está distribuido, aunque hay concentraciones principalmente en el oriente del país y en algunas zonas del occidente. Esto se debe a que el corredor seco centroamericano, si bien afecta a prácticamente el 80% del país, pero la zona oriental es la más afectada, es decir, donde hay más reducción de las lluvias, mayor incremento de temperaturas, las tierras, digamos que no están tan preparadas para producir igual que el resto del país, entonces está en una situación más complicada. En marzo, Adalberto, el Banco Mundial ya informaba que El Salvador necesitaría ayuda alimentaria externa, ¿verdad? Alrededor ahí por el mes de agosto, septiembre. Bueno, en realidad hay un plan que se hace todos los años, que lo hacen los países de Centroamérica, un plan de emergencia, y en este plan de emergencia se hablaba de que se necesitarían alrededor de 39 millones de dólares para atender la emergencia alimentaria para 2023. De esto, pues no sabemos si se ha dedicado algún recurso, pero es lo que decía el plan que se elaboró a finales del año pasado y que se aprobó a principios de este año. Hay que aclarar también, Adalberto, de que no solo es El Salvador el que se encuentra en esta situación, ¿verdad? Sino que también países de Centroamérica, que se habla de un hambre estacional. Hay hambre estacional. Esta hambre estacional se genera todos los años, digamos que en la transición de las temporadas agrícolas, es decir, las reservas de alimentos que se producen a finales de año entre noviembre, diciembre, enero, estas tienen una duración más o menos calculada hasta el inicio de la siguiente temporada agrícola, es decir, febrero, marzo, abril, mayo, es donde se genera esta hambre estacional. Ya en mayo ya empiezan los cultivos para el siguiente año, entonces hay lluvias y se generan mayor cantidad de alimentos, ¿no? Hay un hambre estacional. Esto también tiene que ver con modelos productivos, por ejemplo el café y la rosa de caña. La rosa de caña y el café generalmente terminan su temporada de cosecha, empieza en noviembre y va terminando febrero o marzo en el caso de la caña, ¿no? Entonces también la población rural tiene menos ingresos para poder comprar alimentos, ¿no? En caso de no producirlos. Y aparte que es la temporada que le llamamos de verano, temporada seca, entonces tampoco se pueden producir alimentos en un país donde solamente el 3% de las tierras tienen riego. Hay que mencionar que toda esta situación se da bajo la ausencia de una
ley sobre soberanía alimentaria en el país. Sí, hay que tener presente que la primera propuesta de ley de soberanía alimentaria se presentó allá por 2008. De 2008 para 2019, digamos, pasaron alrededor de 12 versiones de la ley de soberanía alimentaria y nutricional. La última versión fue una versión consensuada, en donde participó la Universidad de El Salvador, participó el movimiento social y quedó en manos de las fracciones legislativas, ¿no? Lastimosamente llegó 2019 y no hubo un consenso total, se había consensuado alrededor del 90% de la ley y no se pudo aprobar esa propuesta, ¿no? De 2019 para acá la propuesta de ley fue engavetada y no se ha sabido más nada de ello. Un país que está necesitado de tener legislación y políticas públicas relacionadas a la alimentación. La falta de esta ley, ¿en qué agrava más la situación? Bueno, digamos que habían dos grandes propuestas. Uno era la ley de soberanía alimentaria, que facilitaba la producción de alimentos, facilitaba el acceso al agua, a la tierra, participación de las mujeres, etc., ¿no? Y otra propuesta que iba encaminada a una reforma constitucional por el derecho humano al agua y la alimentación. Estas dos propuestas de política pública lo que buscaban era generar una obligatoriedad en el Estado salvadoreño para generar condiciones para la producción de alimentos, ¿no? El que no existan este tipo de políticas públicas, lo que profundiza es el hambre y la pobreza en las zonas rurales, ¿no? Porque justamente en los últimos años, en las últimas encuestas de hogares de propósitos múltiples, hemos visto que se han perdido alrededor de 200.000 personas en el campo, que ya no están y que han estado migrando generalmente fuera de El Salvador o a las ciudades. Entonces se va perdiendo población, se va perdiendo cultivos, o sea, esa población que migra ya no cultiva. Y el último año, que fue un año caracterizado por las altas tasas de inflación, tanto en insumos agrícolas como en la canasta básica, generaron y profundizaron aún más esta situación. Con todo este contexto, Alberto, que ya usted nos mencionaba, ¿cuál es el rol que actualmente entonces juega la Mesa por la Soberanía Alimentaria? La Mesa nace con el objetivo de impulsar la soberanía alimentaria en El Salvador en dos grandes vías. Uno, a nivel local, digamos, desde nuestras pequeñas posibilidades, trabajando con la población con la que estamos vinculados a los territorios, generando en este caso, por ejemplo, la práctica de la agroecología, recuperación de prácticas ancestrales de los pueblos originarios, procurando la participación de las mujeres y por otro lado impulsando propuestas de política pública, ¿no? Lastimosamente, a nivel de políticas públicas no ha habido un avance, principalmente en los últimos 3 años, en los que ya no podemos ni siquiera acercarnos a la Asamblea Legislativa porque somos recibidos con barricadas y con antimotines, pero desde los territorios sí lo estamos haciendo. Somos 23 organizaciones que desde nuestras pocas capacidades estamos impulsando estas formas de producción que son resilientes ante el cambio climático, que cuidan la naturaleza y que procuran una buena salud para las personas, ¿no? Entonces, en esos territorios, Alberto, ¿cómo se está garantizando la producción de alimentos nutritivos y sostenibles? Es complicado en un país multiamenaza, como le denominamos El Salvador, bueno, la región centroamericana en general, ¿no? Somos un país multiamenazas. El Salvador es un país altamente dependiente de alimentos, el 80-90% de las hortalizas y las frutas son importadas. Poco a poco estamos viendo mayores importaciones de maíz y frijol, ¿no? A partir de la pandemia. Es complicado competir con importaciones porque vienen mucho más baratas, muchas de ellas son subsidiadas en sus países de origen, como el arroz o el maíz importado. Entonces, estos productos vienen mucho más baratos que lo que vale producirlo aquí, entonces el precio se cae, como dicen los productores y productoras, ¿no? Entonces se vive de una forma complicada y claro, estas prácticas de agroecología están funcionando, pero son de procesos lentos, ¿no? Son de procesos lentos y que necesitan el apoyo del Estado. Poco a poco se va diversificando la producción, que no es un descubrimiento reciente, ya lo dicen las recomendaciones de los informes del panel internacional sobre expertos de cambio climático, que hay que diversificar la producción, pero tenemos el gran problema del cambio climático, ¿no? que nos está afectando cada vez más. Este año, con un fenómeno del Niño,
que en el caso del hemisferio norte implica menos lluvia, ¿no? Y el que tengamos menos lluvia no significa que va a llover poquito todos los días, sino que el Niño, acompañado del cambio climático, lo que hace es reconcentra las lluvias. Es decir, lo que llueve o lo que debería llover en una semana o en un territorio más amplio, lo llueve en un territorio pequeño y de una sola vez, que es justamente lo que hemos estado viviendo en las últimas lluvias, ¿no? Que aparte que ha empezado tarde el invierno, estamos viendo que el invierno no es parejo. Es decir, en algunos lugares llueve mucho y en otros no está lloviendo. Justamente ayer andaba haciendo una gira de campo y mirábamos maizales, milpas, en un estado crítico. Ya poco se podía recuperar, incluso muchas de estas personas están dejando estas milpas para comida de ganado, porque es otro problema, ¿no? Que el tema de la alimentación del ganado en temporada de sequía es complicado. Entonces está complicado, pero la gente está intentando resolver. Lo que sí está pasando, y cada vez lo estamos viendo más, es que no están produciendo excedentes. Muchas veces se está produciendo para el consumo familiar, porque los insumos siguen caros, porque el cambio climático está cada vez más complicado, y eso pone en una situación de riesgo a las poblaciones urbanas. Porque si justamente estaba viendo las estadísticas y el mes de junio hemos vuelto a romper el récord con la canasta básica urbana más cara de la historia. Entonces, hemos sobrepasado los $250 de la canasta básica urbana y eso implica un golpe sumamente fuerte para la población que viene arrastrando desde la pandemia serias complicaciones. Como mesa han hecho una propuesta, ¿verdad?, de una Reserva Nacional de Alimentos. Justamente la Reserva Nacional de Alimentos es una propuesta que ya estaba en la Ley de Soberanía Alimentaria, hoy se retoma y se lanza en un contexto de emergencia, y esta propuesta de Reserva Estratégica de Alimentos busca garantizar dos cosas. Uno, acceso a la población a alimentos a precios accesibles, y por otro lado garantizar los precios a los productores y productoras agrícolas, ¿no? Este mecanismo que viene a ser algo parecido pero mejorado a lo que hacía el IRA en los años 80, ¿no? Y que fue eliminado con las reformas neoliberales, y busca crear una reserva que garantice la seguridad alimentaria de la población, ¿no? Pero comprando localmente, porque estamos oyendo propuestas oficiales del gobierno que habla, sí, vamos a crear la Reserva Estratégica de Alimentos, pero vamos a importar alimentos. Eso es lo que va a significar una destrucción mucho mayor del agro salvadoreño. ¿Cuál es la visión a mediano o largo plazo de la Mesa de Soberanía Alimentaria para garantizar la alimentación en el país? Nuestras proyecciones a nivel de política pública son complicadas porque no somos escuchados. Hacemos propuestas constantemente y no son escuchadas, digamos. No hay mecanismos de acercamiento y de diálogo con el Ministerio de Agricultura. Un ministerio por el que han pasado 5 ministros y 5 viceministros en 4 años, que no tiene rumbo, que no hay acercamiento a la población, que no hay presupuestos, que hay recortes en los paquetes agrícolas, que era el único apoyo directo que reciben los agricultores y agricultoras salvadoreñas. En esa vía tenemos una visión complicada, ¿no? Desde los territorios, por el contrario, creemos que es una oportunidad para impulsar estas formas de producción resilientes ante el cambio climático, que van a producir de una manera sana, que cuide el medio ambiente, que procura el acceso a alimentos a las personas, pero sin una participación real del Estado, esto va a tomar mucho tiempo, ¿no? Va a ir un proceso sumamente lento. Y por eso es indispensable que participe el Estado de una manera activa. No es del discurso, sino que de la realidad. Muchas veces se habla de que se quiere apoyar a la soberanía alimentaria, como lo dijo el Plan Cuscatlán, ya lo decía, así estaba soberanía alimentaria. Lo hemos escuchado de varios ministros, soberanía alimentaria, pero en la práctica lo que vemos es más importaciones. Es priorizar empresas internacionales a las empresas locales, es abrir mercados botando el precio de los productores, y tampoco hay un ejercicio real de control de la canasta básica, de los precios de la canasta básica, porque hemos visto incrementos en 2 años
de más de $40. Entonces, para una población que su salario mínimo es de $300, de $350, $360, tener una canasta básica de $250 le deja un margen para el resto de sus necesidades, salud, educación, vivienda, un margen mínimo, ¿no? Gracias, Adalberto, por acompañarnos en la entrevista y compartirnos esta información. Muchas gracias por la invitación y estamos siempre a la orden. Los invitamos a que sigan con más del programa Miradas. Este martes 9 de agosto, el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas, integrado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, inauguraron el Seminario Internacional Memoria y Verdad, Búsqueda y Justicia ante las Desapariciones. El Salvador hoy por hoy no cuenta con un sistema de alertas tempranas eficaz, ni con un sistema de búsqueda integral que garantice a las familias no sentirse solas y que se contrarreste el olvido con la búsqueda hasta encontrarles. La investigadora Janet Aguilar expuso ante las organizaciones los hallazgos más relevantes del estudio sobre normas y procesos de búsqueda de personas desaparecidas, especialmente mujeres, niñez, adolescentes y población LGBTQ+ en El Salvador. Entre 2021 y 2022, los avisos por desaparición se incrementaron un 18.9% más que el 2020. El incremento fue mayor entre las mujeres, representando el 26.2%. En el caso de hombres, 15.1%. El 47.5% de estos casos corresponden a personas menores de 25 años, es decir, de las juventudes. No hay por parte del Estado que haya asumido esa tarea. Esa tarea la han asumido los familiares y lamentablemente asumir esa tarea ha generado una, entre otras cosas, desintegración familiar, revictimización. La otra senda de este camino que también debemos de insistir es la investigación. A este seminario también asistieron periodistas, con quienes se sostuvo un conversatorio sobre pautas de abordaje ético noticioso de personas desaparecidas. Las organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas se solidarizan con las víctimas y se suman a su búsqueda hasta encontrarles. Ante la falta de pruebas para sustentar la detención y ante la denegatoria de una audiencia de revisión de medidas, habitantes de Santa Marta y organizaciones sociales exigen la inmediata libertad de 5 líderes comunitarios detenidos en enero del presente año y de quienes se desconoce las condiciones carcelarias en las que se encuentran, tras permanecer privados de libertad por más de 7 meses. ¿Cómo es posible que se esté alargando el plazo de instrucción o de investigación en un caso que ni siquiera tiene pruebas concretas en contra de las personas que están siendo acusadas injustamente, líderes comunitarios? Más allá de no tener una pronta y cumplida justicia para resolver su situación jurídica, porque no solo es el tema de la libertad, sino también qué es lo que se tiene dentro del caso en particular, lo que denota es justamente la debilidad del caso y los vacíos procesales que se tienen dentro de este caso particular. La jueza está realmente en un total desacato a la resolución que dio la Cámara Segunda de Instancia de Cojutepeque. Está en desacato, es decir, que desobedece la orden que le da la Cámara. Entonces, ante esta medida, ¿cuál es la sanción hacia la jueza? Es decir, no podemos seguir tolerando que no tengan ninguna prueba y la jueza desobedezca hacer
esta audiencia especial para revisar las medidas, que ellos sigan el proceso, pero en libertad, ¿verdad? Entonces, yo sí creo de que también a quién está obedeciendo el sistema judicial. Si la jueza desobedece una orden de la Cámara, ¿a quién está obedeciendo la jueza? Estas organizaciones acusan al Estado salvadoreño de retardar la aplicación de la justicia y de incumplir las leyes que regulan los procedimientos estipulados ante un caso de detención. Para este mes de agosto estaba fijada la realización de la audiencia especial de revisión de medidas ordenadas por la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque. Sin embargo, dicha audiencia fue trasladada para realizarse hasta en febrero de 2024. Consideramos que hay una retardación completamente injustificada de los procesos legales, de tal manera que se está obstaculizando el cumplimiento de la justicia. Ha quedado en evidencia con bastante rotundidad, con bastante plenitud, que no existen pruebas de los delitos que se acusan a los líderes comunitarios, y lo que sí ha quedado en evidencia es una actuación condenable del Estado salvadoreño en general, especialmente del aparato de justicia, en particular del juzgado de primera instancia de Sensuntepeque, que está actuando de la manera más negligente que se pueda reconocer. Hace 2 meses fue promovido un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, pero hasta la fecha solo ha sido notificada su recibimiento, es decir, no ha pasado la etapa de admisión. A los 5 líderes de la comunidad de Santa Marta de Cabañas se les acusa de la desaparición de una persona durante la pasada guerra civil. Según su abogado, pese a no existir ningún tipo de prueba que los incrimine en dicho delito, se les niega su libertad. Sin embargo, la justicia no ha actuado con la misma fuerza contra autores de masacres de la guerra que pasan por procesos judiciales. En la masacre del Mozote hay personas en libertad bajo medidas sustitutivas a la detención provisional. No hay ni siquiera apelaciones ni revisión de medidas para intentar meterlos presos. A gente de la milicia o militares que sí participaron en verdaderas masacres. Porque ya que lo toca a usted, si hacemos un parangón o una comparación entre este caso de los líderes comunitarios frente a masacres verdaderas, auténticas, de dominio incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en justicia del sistema americano, ocurre que en este caso particular ni siquiera estamos hablando de una masacre, sino que se está hablando de una aparente desaparición de una persona de la comunidad de Santa Marta, y llegó hasta allí porque no existe más. En mayo, la Relatoría Especial de Defensores de Derechos Humanos de la ONU solicitó al Estado hacer una revisión de medidas alternas a la detención y garantizar los derechos humanos de los detenidos. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Las adicciones digitales es un tema crucial en la sociedad actual. La dependencia en dispositivos electrónicos, redes sociales, apps, videojuegos, etc. está transformando nuestra conducta y bienestar. Conlleva consecuencias de las cuales, en ocasiones, los padres no están conscientes que sus hijos están expuestos.